hoy Dios llene tu corazón de fuerza, de vigor, de sueños, de anhelos y de esperanza. Que el buen Dios te conceda todas las peticiones de tu corazón y Él facilite todo para que esos sueños, esos anhelos, esos deseos y esperanzas en Él se realicen en tu vida y en la vida de los tuyos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. La palabra de Dios dice así, a partir del versículo 43 estamos leyendo. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto toda la señal, las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, un segundo milagro, una segunda señal. Ya Jesús en Caná había convertido el agua en vino cuando aún no había comenzado su ministerio. En unas nupcias, en unas bodas, Jesús les dio mucho más vino a los novios, a los convidados a las bodas. Es decir, añadió a la alegría, al gozo y a la festividad de ellos. Bueno, Jesús no era un amargado. A Jesús le gustaba ver a la gente feliz. De hecho, a Jesús le gusta verte alegre, contento, feliz. Él no quiere que estés triste y abatida o abatido. No, todo lo contrario. Quiere que te goces en su presencia, que disfrutes la vida al máximo. Claro, con responsabilidad, con límites pertinentes y necesarios. Aquellos que la misma sociedad, óyelo bien, las leyes de los pueblos y la ley de Dios delimitan para que no te pases de allí. Entonces, mis amados, luego de haber estado en Samaria, con los samaritanos regresa de Judea, vuelve nuevamente a Galilea y entra en Caná, allí donde había hecho este milagro de convertir el agua en vino. Y sabe, me encuentro con una primicia, y es que, óigalo bien, un oficial, un capitán del ejército del rey, dice la palabra, vino al encuentro con Jesús. ¿Sabe? Yo insisto, cualquier situación que haya en tu vida tiene que ser el detonante, tiene que ser la motivación para acercarnos a Jesús. ¿Qué problema tienes? ¿Qué dificultad tienes?
¿Qué necesidad te aqueja? ¿Cuál es la circunstancia difícil por la cual estás atravesando? Esa es la ocasión. Esa es la oportunidad. No solamente para acercarte a Jesús, para venir al encuentro con Jesús. Es que allí en Él tus problemas pasan a un nivel inferior. Tus problemas, tus circunstancias, tus adversidades vienen a ser inferiores. Dejan de ser en la palabra correcta. Óyelo bien. Un encuentro con Jesús no solamente te devolverá la vida, no solamente te devolverá la esperanza, también te hará salvo. Qué bueno que entiendas en esta mañana, porque este hombre vino a este encuentro con Jesús porque su hijo estaba con una fiebre de muerte. Y ya lo he explicado antes cuando hablaba de la suegra de Pedro. Era una fiebre, pero la fiebre en sí no es una enfermedad. Es una expresión, la manifestación de una infección mortal, de un cuadro morbid mortal. El hijo de este capitán se estaba muriendo. Y él viene a Jesús. Y Jesús de alguna manera le reprende. ¿Por qué? Para que crean por qué tengo que hacer señales. Porque hay que hacer milagros para que crean. Y yo insisto también. Un milagro te hace más responsable. Un milagro te obliga más que a otros que no lo han recibido a creer. Y el milagro que hoy te liberta, el milagro que hoy te cura, te sana, ese milagro, si no perseveras en la fe, ese mismo milagro te condenará. Te llevará al lugar de condenación, te llevará al lugar de juicio, de condenación, te llevará al infierno. Por eso el mismo Jesús le dice a Tomás: bienaventurados los que sin ver creen. Pero bueno, luego de regañarlo, Jesús reconoce la necesidad imperiosa de este hombre. Su hijo está muerto, está muriendo. Y Jesús le responde: ¿sabe? Nadie que implore, nadie que ruegue, nadie que busque el favor de Dios, nadie que busque el favor de Jesús, sinceramente, ojo, con una necesidad verdaderamente sentida, Jesús le ignorará. Es imposible que Jesús en la adversidad te ignore. Es imposible que Jesús en el peligro de muerte te abandone. Si le ruegas, si le imploras, Él te dará una respuesta contundentemente positiva. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana, pero Jesús le dice a este hombre: óyelo bien, ve, tu hijo vive. Tu hijo no morirá de esa enfermedad. Óyelo bien, y este hombre inmediatamente creyó en las palabras de Jesús. Lo que me sorprende en esta mañana realmente es que este hombre era romano, no era judío, no era galileo. La pregunta es: ¿sería que en Caná de Galilea no había más enfermos? ¿No había más personas con cuadros clínicos mortales? ¿Solo este hombre? Qué lamentable esto.
¿Sabe? Porque pudiendo recibir muchos prodigios y milagros, solamente vieron un milagro en las bodas de Caná. Y ahora vemos este milagro a favor de alguien que no era parte del pueblo de Dios. ¿Sabe? Muchos hoy tienen una fe plana. Sí, una fe plana, una fe lineal, que no se sale de los trazos y de los estándares cotidianos, que no busca ni pretende ir más allá. Óigalo bien. Pero este hombre, que no era de los de la fe lineal, que tal vez creía en otras cosas diferentes al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, decidió creer en Jesús. Y las circunstancias, lo que representaba dolor, lo que representaba tristeza, lo que representaba luto en su vida, dejó de ser. Óyelo bien. Este hombre se apresta a volver a su casa. Y ya de camino al día siguiente se encuentra con la noticia que traen a él de que su hijo ha sanado. ¿Sabe? Este hombre buscó a Jesús camino de día y medio aproximadamente. No le importó el tiempo, el camino, el cansancio. No le importó a dónde tuviera que ir para buscar solución a sus problemas, a dónde tuviera que ir a buscar a Jesús para encontrar una respuesta a su necesidad, a su adversidad. ¡Qué tremendo esto! Porque este hombre creyó en una palabra que Jesús le dio. Y en pos de esta palabra volvió a caminar. Óyelo bien. Hoy muchos quieren ver milagros, pero no quieren caminar en pos de la palabra. No quieren escuchar la voz de Jesús. Este hombre escuchó la voz de Jesús y creyó a esa voz, creyó en su palabra. Y cuando se cree en la palabra de Dios, cuando se cree en el Evangelio de Jesucristo, los resultados son el plus de vida del verdadero creyente. Sí, hay hombres y mujeres que dicen creer, pero no tienen ese plus. Porque cuando Jesús les habla, no les interesa caminar conforme a su palabra. No les interesa hacer la voluntad de Jesús. No les interesa ir en pos de ese mensaje. Pero haciendo lo que les da la gana, pretenden ser seguidores de Jesús. ¿Sabes? Yo diría en esta mañana, le falta ese plus, ese valor agregado. Oh, sí, le falta salir de esa fe estructural, tradicional, y trascender a una fe, de una fe no lineal a una fe, óigalo bien, verdaderamente poderosa, que te permite creer aunque no veas,
que te permite creer, aunque no veas si a mitad del camino, recibir la noticia de bendición para seguir fortaleciendo tu fe y aumentando, agrandando ese plus. Oh, yo no sé si estás captando la idea. Este hombre creyó, y creyó toda su casa. Sí, creyó toda su casa. Lo ideal es que en Caná todos creyeran en él. En el milagro de la conversión del agua, en el vino, no se habla de la conversión de nadie. No se habla del arrepentimiento de nadie. Solo se habla del gozo y de la fiesta. Disfrutaron, sí. Pero después, ¿qué? Después hay uno que no es del pueblo. Hay uno que no es de la fe, que decide recibir la palabra, empezar a caminar por ella y recibir los beneficios de esta palabra que creyó él y toda su casa. ¡Qué tremendo esto! Porque lo ideal es que creyeran también los judíos, los israelitas de Caná de Galilea. Pero se narra la conversión de un romano, por una palabra que Jesús le dio. Él y toda su casa. Que este sea tu destino. Obedecer la palabra, caminar por ella y ver la conversión de todo lo de tu casa. Ese es el mayor y verdadero milagro. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.